Decirles primero una cosa, si en algún momento durante el tiempo del mensaje les da la sensación de que les miro por encima del hombro, no es una sensación, es verdad. Les miraré por encima del hombro en algún momento, pero no porque quiera, es que me estoy recuperando de una tortícolis y según qué posición, pues miraré de una forma o de otra, ¿vale? Porque no tengo el recorrido completo de mi cuello. Entonces, si ven algún gesto en algún momento extraño, bueno, pues tengan paciencia, no hay una mala intención detrás de ello. Me gustaría, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Me gustaría que reflexionaran durante unos segundos en dos frases que yo les voy a decir. Son dos frases que posiblemente hayan escuchado más de una vez en su vida y puede ser incluso que ustedes en algún momento le hayan dicho esta frase a alguien, ¿de acuerdo? O bien textualmente las dos frases que voy a decir o una frase similar, sinónima, que con otras palabras viene a decir exactamente lo mismo. Todo irá bien. Todo irá bien. ¿Habéis escuchado esa frase alguna vez? Y la habéis dicho incluso, ¿no? Si es de Dios, todo irá bien. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Qué quiere decir exactamente esto? O sea, cuando tú le dices a alguien, todo irá bien, si haces memoria, posiblemente esa frase la mayoría de las veces la has escuchado o la has dicho cuando algo va mal. Cuando hay una mala noticia o hay una nube delante que parece que vendrá una mala noticia. Normalmente no le decimos a alguien todo irá bien cuando todo va bien. Se lo solemos decir cuando algo va mal. Pero, ¿qué quiere decir exactamente? Todo irá bien. Me voy a explicar. Ustedes han escuchado seguramente, la mayoría de ustedes, la historia de Job. Dios mismo dice de Job, varón perfecto no hay en la tierra como él. Ahora yo quiero que tú, por un momento, te imagines que tú no has leído la historia completa de Job. Porque cuando conocemos la historia completa, la situación es fácil. Vemos la historia completa, vemos el final, decimos, sí, súper guay. Pero yo quiero que retrocedas a ese momento exacto donde un siervo de Job va y le dice, Job, Señor, todos tus hijos han muerto aplastados por el derrumbe del edificio donde estaban. Pero quiero, por favor, que hagas ese ejercicio de no conozco el resto de la historia. Estoy en ese preciso momento. ¿Le dirías a Job, cuando está tirado en el suelo, doblado, llorando, pensando en cómo va a ir a recoger los trozos de sus hijos, que todos han muerto aplastados, tú le dirías, ¿todo irá bien? ¿Qué quiere decir si tú le dices a Job en ese momento, todo irá bien? Te contaré otra historia. Si has sido maestro de escuela dominical o tienes tus hijos en escuela dominical y cuando llegas a casa le preguntas qué le han enseñado y te interesas, seguramente que habrás escuchado la historia de José más de una vez. José no el marido de María, sino José, el hijo menor de Jacob. De ese José. Esa historia donde aquel joven sueña, de repente es vendido como esclavo y de una manera extraordinaria termina siendo el segundo del faraón. Nadie en la tierra de Egipto tenía más autoridad y poder e influencia que José, aparte del faraón. Faraón le dijo, por encima de ti solo estaré yo. Nadie en la tierra de Egipto. Cuando escuchamos esta historia o la leemos decimos, wow, es maravilloso. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal Jacob? El padre. Su hijo fue vendido como esclavo a los 17 años de edad. Pero él no sabía que su hijo estaba vivo. A él, sus hijos mayores fueron con una ropa que su madre le había hecho,
una túnica especial de colores. Y ellos van con esta túnica rota y manchada de sangre y le dicen, papá, mira a ver si esta es la ropa de tu hijo. Y el papá mira la ropa y echa su rostro en tierra de dolor porque piensa, alguna fiera ha devorado a mi hijo. ¿Le dirías a Jacob en ese momento? Tranquilo, todo irá bien. El león que se lo habrá devorado, no te preocupes. Todo irá bien. Les contaré otra. La historia de Noemí. De ella dice, mujer virtuosa. Pierde a su marido y a sus 2 hijos. Se queda viuda y sin hijos. Y lo peor de todo es que sus hijos no le habían dado nietos. En aquel momento, el no tener hijos para una mujer era tremendo. No es como hoy que muchas desean no tenerlos. Pero en aquel momento que una mujer no tuviese hijos era desolador. Si tú ves las historias de las mujeres que salen que eran estériles, se presenta como una mujer sufriente porque no podía tener hijos. ¿Le dirías a Noemí, mientras su marido y sus 2 hijos están muertos, todo irá bien? Ahora vuelvo a preguntarte, ¿qué queremos decir exactamente nosotros cuando decimos todo irá bien? Me gustaría que me acompañaras al libro del profeta Habacuc. Aquellos que vinieron el domingo pasado leyeron conmigo el capítulo 3 completo. Y precisamente el mensaje que intentaré exponer en esta mañana está basado en Habacuc capítulo 3. Me van a perdonar cada vez que mencione el nombre de Habacuc, posiblemente lo diga mal. Es uno de esos nombres que se me cruzan y casi nunca lo digo bien. Les pido paciencia. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Y yo voy a predicar sobre el capítulo completo, pero vamos a empezar por el versículo 16, porque quiero dejar los primeros 15 versículos para el final del mensaje. Estamos acostumbrados a predicar de manera expositiva desde el 1 al último. Bueno, pues yo empiezo por la mitad, al último y luego vuelvo al principio. Y tengo una razón, no es un error. Tengo una razón por lo cual voy a hacerlo de esta forma. El versículo 16 del capítulo 3 dice, oí, estoy leyendo en Reina Valera, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Hasta aquí de momento. Parece que hemos empezado algo a mitad, pero ahora les voy a explicar el porqué. Y cuando Habacuc dice, pudrición entró en mis huesos, no debes imaginarte que sus huesos se habían podrido. Mi esposa hay una frase que dice cuando algo le impresiona o le asusta mucho, se me aflojan las rodillas. Se me aflojan las rodillas y si la ves en ese momento, posiblemente la veas temblando de manera literal, le tiemblan las piernas. Una vez estuvimos en el de atracciones en la Warner Bros. Aquí en Madrid y subimos a una de esas atracciones, creo que era la de Superman o una de estas. Nunca se había subido a alguna atracción tan fuerte y cuando bajó me dijo, cariño, agárrame que me tiemblan las rodillas y estaba así, no se mantenía en pie. Habacuc había escuchado algo que le estremeció por dentro de tal forma que sus huesos no eran capaces de sostenerle. Tenía temblores de aquello que había escuchado. ¿Y qué era lo que había escuchado Habacuc? Pues el libro de Habacuc le aconsejo que lo lean porque es un libro que se lee en una sentadita. Tiene 3 capítulos y no son largos. El tercer capítulo solo tiene 19 versículos. ¿De acuerdo? No son largos los 3 capítulos, se lee de una sentada, pero yo te aconsejo que en casa, con la tranquilidad, lo leas completito
y reflexiones sobre ello. Habacuc empieza quejándose, como una queja delante de Dios, de decirle: Señor, ¿cómo es posible lo que yo estoy viendo? ¿Qué era lo que Habacuc estaba viendo? Pues él estaba viendo que entre los propios israelitas había maltrato. Entre los propios israelitas las viudas estaban desamparadas, los huérfanos estaban desamparados. El que prestaba lo hacía con intereses, de manera que aquel que cogía un préstamo corría el riesgo de perder lo poco que tenía solamente pagando los intereses. Lo podían perder todo. Los que tenían poder adquisitivo podían comprar a los jueces para que le hiciera la justicia que ellos querían. No que le hicieran justicia en su caso, sino la justicia que a ellos le convenía. De manera que Habacuc le dice: el derecho está torcido, la justicia no existe. Pero eso dentro del propio pueblo. No es que hubiese venido en otro momento otro pueblo para subyugar a Israel en ese momento. Pero además de eso, Habacuc había escuchado de los caldeos. Los caldeos eran los babilónicos. A la cabeza, Nabucodonosor. Le suena ese nombre, ¿verdad? Él había escuchado que este pueblo había destruido, conquistado Egipto, que venía avasallando todos los pueblos de alrededor. Y había escuchado que los siguientes era Judá. Ellos iban a venir a invadir el país donde él residía, país que para él era la nación santa, la nación elegida por Dios. Y le dice: Dios mío, ¿cómo puede ser que en medio de que tu pueblo, aparte de que tu pueblo tiene tantos pecados, va a venir una nación pagana a invadirnos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? En el capítulo 1, esta es la queja de Habacuc. En el capítulo 2, él empieza diciendo: subiré a la torre, a mi torre de vigilancia, y allí esperaré la respuesta. Y sabes una cosa, la respuesta de Dios llegó y para nada le dijo: todo va a ir bien. No. Le dijo: Habacuc, es verdad lo que tú has escuchado. Van a venir los caldeos a invadir la nación. Pero no solo eso. Yo soy el que ha llamado a Babilonia para que venga aquí a invadir la nación. A causa de su pecado. A causa de haberme desobedecido a mí. De haberse ido detrás de otros dioses. Yo soy el que llama a las naciones. Y entonces Habacuc se queda, como dice en el versículo 16, con las entrañas revueltas. Sus piernas temblando, no se sostenía en pie. Así que Habacuc tenía una cosa clara. Y es que no solo todo no iba a ir bien, sino que todo podía ir muy, muy, muy mal. En la segunda parte del mismo versículo dice: pero yo estaré quieto, yo estaré tranquilo. Y aquí es donde empieza una oración o una declaración, una alabanza a Dios, que la mayoría de la gente conoce, pero desconociendo el contexto en el cual Habacuc escribe esta alabanza. Él dice: yo estaré quieto, yo estaré tranquilo esperando ver ese día que Dios me ha dicho que va a llegar. Y ese día no era bueno. Porque dice en el versículo 17, vamos a leerlo. Fíjate
si Habacuc era consciente de la gravedad de lo que iba a suceder, que escribe en el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Fíjate el panorama que presenta Habacuc. Presenta el siguiente panorama. Y él menciona los tres de los pilares para un judío. La higuera, la vid y la oliva. Si tú has leído las escrituras con regularidad, verás que la higuera representa, verás que la vid representa, verás que la oliva son tres frutos o tres plantas que para un judío tenía un significado incluso divino. El aceite era usado para ungir a los sacerdotes, para ungir a los reyes. Pero ellos no ungían en su propio nombre, ungían en nombre de Dios. De alguna manera el aceite representaba la unción de Dios, era el símbolo visible de la unción de Dios. Ahora le está diciendo, aunque se acabe, ya la oliva ya no dé aceite. Las higueras, ¿recordáis la historia de Jonás? O cuando Jesús llama a Natanael, me parece que es. No estoy muy seguro que fuera Natanael, pero uno de sus discípulos, creo que es Natanael, que él llama mientras estaba en una higuera. Le dice, mientras tú estabas en la higuera, estabas pensando en tal y tal cosa. Y Natanael le dice, wow, es el Cristo. ¿Cómo supo que yo estaba en la higuera y que yo estaba pensando en esto que me ha dicho? Y la vid representaba alegría, pero cuando Cristo viene utiliza la vid o el fruto de la vid para representar su propia sangre. De manera que Habacuc no está eligiendo esos tres elementos al azar. No es que fueron las primeras tres cosas que se le ocurrieron. Había intención. Si no hay estas cosechas, no va a haber siembras. Si no hay siembras, el ganado, las ovejas, las vacas, ¿qué va a pasar? Morirán de hambre. Pero todo empieza en esos tres símbolos, estas tres plantas, la higuera, la vid y el olivo. El panorama que Habacuc veía era demoledor. Era demoledor. Pero él sigue diciendo, con todo, es decir, a pesar que esos pilares que yo tengo en mi vida se derrumben, a pesar de que esos símbolos de prosperidad, de bienestar, sean destruidos por completo, dejen de existir, con todo, yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una auténtica declaración de fe. Él es quien me da pies de siervas. Y hago hincapié en lo de siervas y no siervos. ¿Sabéis por qué dice siervas y no siervos? Porque las siervas tenían sus patas, sus pezuñas más firmes y más rectas que los siervos. Entonces eran más ágiles a la hora de subir a las alturas. Y Habacuc dice, tú eres el que me das a mí pies de siervas y yo podré andar en las alturas. Con todo, yo quiero que tú te hagas la imagen. ¿Cuáles son los pilares de tu vida? Para ellos en aquel momento, la higuera, la vid, el olivo, el ganado, eran símbolos de prosperidad para ellos. Pero para ti, no creo que tú tengas en tu casa o en tu piso un olivo, ni tenga higueras. Bueno, si vives en un terreno, a lo mejor sí. Pero no creo que esos sean los símbolos no creo que estos sean los pilares
que si alguien los ve, pueden decir de ti, mira, esta persona es próspera, le va bien. ¿Cuáles son los símbolos para ti en los que tú los miras y dices, estoy bien, me va bien? Quizá tu esposa, tu esposo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, un buen trabajo que cada mes, a final de mes, te da un sueldo para sostener tu familia. Quizás tus hijos, tus padres. ¿Cuáles son los pilares de tu vida? ¿Cuáles son esos pilares que a ti no te gustaría que fueran derribados nunca? Ahora imagínate por un momento lo que Habacuc estaba mirando. Imagínate que no es la higuera, no es la vid, no es el olivo. Son esos pilares que tú estás pensando. Estos son los pilares de mi vida. Que por un momento Dios te diga todo esto, te lo voy a quitar. Y que venga alguien y te diga, tranquila, todo irá bien. Tranquilo, todo irá bien. Lo vas a perder todo. Todo lo que ves, todo lo que se sostiene tu vida, lo vas a perder. Lo vas a ver desaparecer, ser quemado. ¿Te imaginas ese panorama? ¿Te lo estás imaginando? Habacuc lo veía. Lo vio de manera tan real que sus entrañas eran estremecidas. Con todo, yo me alegraré, yo me gozaré. Él es mi alegría, Él es mi gozo, Él es mi fortaleza, Él es mi seguridad. Aunque yo lo pierda todo, aunque vea que todo se pierde, Él es el Dios de mi salvación. Esto fue lo que declaró Habacuc. Pero, ¿por qué Habacuc hace esta declaración tan profunda en medio de un futuro tan demoledor? ¿En qué se sostenía? Ya lo está diciendo, ¿no? En el Dios de mi salvación. Pero ¿por qué él tenía esta confianza? ¿O quién era el Dios de su salvación? Y diremos, hombre, está claro, ¿no? Dios. ¿Qué Dios? A veces iba a decir que le pregunto, pero no, a veces no pregunto. A veces cuando conoces a alguien o estás hablando con alguien que conoce de Dios, que se considera cristiano, que se considera hijo de Dios, cuando hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, solemos decir, bueno, un día yo estaba sin trabajo y lloré y al siguiente día yo no sé ni cómo sucedió, pero me dieron trabajo. Y decimos, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos hijos de Dios que duran meses sin conseguir un trabajo? No podrán decir gloria a Dios. Otros te dicen, bueno, yo tenía una enfermedad grave o un familiar muy querido, un amigo muy cercano, y Dios le sanó. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con aquellos hijos de Dios que mueren con una enfermedad grave o mueren a causa de una enfermedad grave? ¿En qué Dios se sostenía Habacuc? ¿En el Dios que un día le dio un trabajo? ¿En el Dios que un día sanó a un enfermo? ¿En el Dios que un día él estaba en peligro y le libró de un accidente quizás? Versículo 1 y 2. Dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti. En alguna versión dice, he oído fama, Señor. Y dice, estoy maravillado por tus hechos asombrosos.
en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. ¿Qué había oído Habacuc de Dios? Para que él diga, yo he oído tu fama, yo he oído los grandes hechos que tú has hecho en tu pueblo. Yo he oído las cosas asombrosas que tú has hecho en tu pueblo. Antes, él había oído lo que Dios iba a hacer en el pueblo y aquello le estremecía. Ahora, recordando lo que había oído de las obras portentosas de Dios, de las obras maravillosas de Dios, y al escuchar estas obras maravillosas que Dios había hecho en su pueblo, él dice, estoy maravillado. Y hace una declaración de confianza en medio de tu enojo, porque él sabía que todo lo que iba a ocurrir en los próximos años a este pueblo, a Judá, sabía que era causa de su pecado y sabía que era un juicio de Dios sobre su causa de su pecado. Y le dice, en medio de tu enojo, acuérdate de tu misericordia. ¿Cuáles son los hechos asombrosos que Habacuc menciona que le dejan maravillado? Si ya puedes estar seguro que no era que le dio un trabajo, no fue que su amigo estaba enfermo y fue sanado, no. Eran obras que solo Dios podía hacer de la manera que lo hizo. Desde el versículo 3 al versículo 15, Habacuc empieza a describir quién es ese Dios que en el 17 dice, Él es el Dios de mi salvación. Él es mi fuerza, Él es mi alegría, Él es mi gozo y Él es quien me da pies de cierva, pies seguros, ágiles para andar en las alturas, en las montañas, desde donde podría ver desde arriba cómo sus enemigos serían todos derrotados. Desde el versículo 3 hasta el 15, Habacuc, de una manera muy poética, porque todo lo que describe desde el versículo 3 hasta el versículo 15 no es literal de esta manera, pero lo voy a desglosar un poquito. Versículo 3, versículo 4 dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. En estos versículos no está mencionada la palabra Sinaí y no está mencionada la palabra Egipto. Pero lo que Habacuc está recordando aquí es cómo Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo condujo a través del desierto. Rayos de luz que salían de sus manos cuando Moisés hablaba con Dios y el pueblo era incapaz de mirar aquella luz. Versículo 5 dice, la pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. ¿Qué os recuerda cuando escucháis pestilencia o plagas? Egipto. Las plagas de Egipto es lo que Habacuc está recordando, porque aquello fue lo que provocó que Faraón dijera, mira, escuchadme, mis magos, mis sabios y mis dioses no pueden hacer nada aquí. Vuestro Dios es el Dios verdadero. Iros, pero iros a donde queráis, iros. Luego se arrepiente y empieza a perseguirlos y eso fue peor todavía para él. Pero la pestilencia y la plaga a la que se refiere es muy probablemente las plagas de Egipto. Versículo 6, cuando Él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Menciona aquí, ¿qué hay más firme y más duradero en el tiempo que colinas y montañas?
¿Conoces algo que sea tan firme, que sea tan duradero en el tiempo como unas colinas o unas montañas? Pues él habla de que el Dios de su salvación, cuando se manifiesta, todo aquello que nosotros vemos como inamovible, como firme, se viene. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios eterno. Seguimos, versículo 7 dice: veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. Hace referencia a las batallas que libró Josué cuando empezaron a conquistar las diferentes tierras. Habían pueblos y naciones que al oír que Israel se acercaba, temblaban de miedo. Porque también habían escuchado la fama del Dios al que los israelitas servían y adoraban. Habían escuchado cómo Dios los había librado después de 400 años de esclavitud. Cómo con poder los sacó de allí. Cómo en un desierto donde nadie sobrevive, ellos vivieron. Donde no hay agua, donde no hay alimento, donde el sol te abrasa de día y el frío por la noche te quema. O al revés. Pero yo no sé, tú has estado en un lugar, yo estuve hace poco en Letonia. En Letonia puede haber menos 26 grados con sensaciones térmicas de menos 30, menos 30 y algo. Tú sales y las pestañas, cuando pestañas, se caen escarchas. Y no lo digo en el sentido figurado, no. Digo literalmente que yo a veces pestañaba y escarchas caían de mis pestañas. Un frío insoportable. Pues en ese desierto donde el pueblo de Israel sobrevivió, era un lugar donde nadie vive tantos años. De día el sol no los mataba y de noche el frío tampoco. Ahora él menciona esas batallas donde las naciones habían escuchado la fama de Dios, habían escuchado cómo Dios había librado al pueblo y solamente de eso temblaban. De hecho, la primera nación que ellos conquistan, Jericó, cuando mandan a los espías, hay una mujer que esconde a los espías y los ayuda que se vayan por el camino otra vez de vuelta. Y ella le dice a aquellos espías: yo sé que vuestro Dios ha entregado en vuestras manos mi nación. Fíjate hasta qué punto había llegado la fama de lo que Dios había hecho. Que una mujer pagana, que una mujer prostituta, llega a decir: yo sé que vuestro Dios ha entregado en vuestras manos esta nación. Este pueblo está asustado de vosotros. Están con miedo porque han escuchado los hechos poderosos que vuestro Dios ha hecho con vosotros. En el versículo 8, ¿estabas enojado, Señor, cuando golpeaste a los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron levantando sus manos al Señor. Esto es poesía, pero aquí está recordando cómo Dios abrió el mar delante del pueblo, cómo Dios abrió el río Jordán delante del pueblo. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Cuando José oró y el sol se paró, de manera que el día se hizo más largo, porque si no, no les daba tiempo a derrotar a todos sus enemigos ese mismo día. Y Dios se les había dicho: hoy, antes de que anochezca, antes de que se ponga el sol, habéis destruido a todos vuestros enemigos. Y el sol
no se pone, sino que se para y el día es alargado. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste la cabeza de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Hay algunas victorias del pueblo de Israel cuando tú ves el Éxodo, cuando lees Levítico, cuando lees Josué, donde había confusión en medio del pueblo, su pueblo enemigo, peleaban entre ellos, Israel no terminaba desenvainando ninguna espada, y cuando iban al campo de batalla estaban todos destruidos, habían destruido a sí mismos. Habacuc recuerda cómo Dios salió a librar en varias ocasiones al pueblo de Dios. Ahora, esto es lo que es Dios. ¿Quién es Dios para Habacuc? ¿Quién es Dios para ti? El que un día te dio el trabajo, el que un día te sacó de un apuro económico, el que un día te dio un buen amigo. Te diré quién es Dios para mí. Un día yo era enemigo de Dios y vivía en completa oscuridad, en esa oscuridad profunda del pecado, de las mentiras, del robo, del engaño, de la calumnia, de la inmoralidad sexual. Enemigo de Dios con un solo castigo, porque tú puedes a lo mejor hoy pensar, yo soy bueno. Pero dice Dios, un solo mandamiento que quebrante de mi ley, uno solo. Y es como si los hubieses quebrantado todos. Así que si tú un día has mentido, no eres mejor que un violador o un asesino. Si tú un día has odiado en tu corazón, no eres mejor que un asesino en serie. No eres mejor en el sentido de que aquí a lo mejor en la tierra tendrás un castigo distinto, porque tus delitos son menores. Pero el día que te presentes delante de Dios, tú vas con la ley rota. ¿Recuerdas esa imagen de Moisés cuando vio el pueblo de Dios adorando al becerro como su ley la parte en dos? Pues así es como tú y yo hemos quebrantado la ley. Así es como yo vivía en otro tiempo. Directo a una muerte eterna. Separado de Dios. En un lugar llamado infierno, que algunos hablan del infierno con burlas. Vamos, allí se está calentito. Bueno, Dios dice del infierno que es un lugar de sufrimiento, de llanto, de gritos, donde el fuego no te llega a matar, pero te va consumiendo de manera eterna. Ahí era donde yo estaba. Habacuc podía recordar cómo su pueblo fue librado de la esclavitud de Egipto. Yo puedo recordar cómo Dios me libró de la esclavitud del pecado. Y cómo en Cristo encontré el perdón. Cómo en Cristo encontré la salvación. Cómo en Cristo encontré su gracia. Cómo Cristo pagó absolutamente toda mi deuda. Y no lo hizo porque yo fuera un buen chico. Lo hizo porque me amaba de tal manera que al ver mi incapacidad para obedecer un día entero sus mandamientos, Él decidió presentarse aquí en la tierra. Habacuc habla de la gloria de Dios en forma de nubes, de luces brillantes, de un sol que se para, de enemigos temblando de miedo cuando escuchan que viene Israel. Sin embargo, tú y yo podemos hablar de la gloria de Dios mostrada en Cristo Jesús. Pero cuando tú y yo vemos nuestra condición de pecadores, cuando miramos al cielo y verdaderamente nos reconocemos perdonados por Dios,
amados por Dios, hechos hijos de Dios, hechos hijos de Él en Cristo. No podríamos decir una cosa distinta a la que dijo Habacuc en el versículo 2. Yo he escuchado lo que tú has hecho en mí. Yo he visto lo que tú has hecho en mí y estoy asombrado. Estoy maravillado. Es verdad que a veces Dios puede contestar una oración tuya sobre un trabajo, sobre una sanidad, sobre un amigo que lo está pasando mal, pero eso no es lo que te debe deslumbrar. Cuando tú vienes delante de Dios y ves la condición de tu corazón en la que estabas y cómo estás ahora delante de Dios, que puede decir, Abba, Padre, Abba, Padre. Cuando tú ves eso, todo lo demás pierde valor. Todo pierde valor. No hay sanidad física que se compare. No hay milagro que se compare a que tú y yo podemos mirar a Dios cara a cara. Podemos levantar nuestras manos y saber que nuestra oración es recibida. Saber que Cristo está en nuestra alegría, pero también está en nuestra aflicción. Y cuando comprendemos esto, y solamente cuando comprendemos esa gloria que Dios mostró en esa cruz, podemos decir, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto, aunque se acabe el aceite de la oliva, que por cierto ahora está carísima, ¿no? Aunque se acabe todo lo que yo veo, con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré, con todo yo diré, el Dios de mi salvación es mi fuerza, Él es mi fuerza. Hace 5 años nosotros vivimos una situación que algunos de vosotros la conocéis. A las 21 semanas de embarazo, nosotros esperábamos 2 niñas. Ustedes ven a esta por ahí, que tiene 5 años. Pues a su lado podría estar Heather, con 5 años. Esperábamos 2 niñas y a las 21 semanas yo podía decir, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto, aunque los pilares que yo veo se derrumben. A las 21 semanas nos dijeron, mirar, una de vuestras niñas va a morir. Aquello era una declaración cierta. Venía con un síndrome llamado el síndrome de Edward. Es una malformación en el corazón no se forma bien, sus válvulas. La mayoría mueren intraútero, mueren antes de nacer. Y aquello ponía esa imagen de que nuestra hija podía morir en el vientre de su madre, ponía una nube aún más densa y más oscura encima nuestro. Porque si eso ocurría muy temprano, podríamos perder también a Esther. Y ante este panorama, yo le decía a Dios, Señor, tú con una sola palabra, tú podrías reconfigurar el corazón de mi hija. Pero yo no sé si tú lo vas a hacer. Pero si no es tu voluntad hacer esto, porque tu voluntad es otra cosa, que yo no deseo, que su mamá no quiere, te pido por favor que me dejes abrazarla viva. Ella nació viva, falleció a los 3 días. Y la fortaleza de Dios en nuestras vidas era tal que recuerdo que unos segundos, unos minutos, cuando falleció en nuestros brazos, todo el equipo médico que había estado con ella y que había seguido el embarazo desde las 21 semanas, sabían nuestro caso desde el principio. Estaban todos ahí en esa planta con nosotros. Y ellas nos decían, es increíble que en medio de esta situación, en vez de nosotros animaros a vosotros, resulta que vosotros nos estáis animando a nosotros. Y no es que yo fuera mejor y que mi esposa fuera mejor hijo de Dios, ni nos habíamos fortalecido en el Señor. Así que no había nada
que pudiera aplacar nuestro gozo. Cuando nosotros recordamos a Heather, podemos decir, la tuvimos en nuestros brazos. Dios nos permitió tenerla en nuestros brazos. Ojalá la tuviéramos aquí en este momento. Pero yo puedo decir con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación porque lo que Dios ha hecho en mi vida lo opaca todo. No hay nada que pueda mostrar una gloria mayor que nuestra salvación en aquella bendita cruz. Así que yo te animo en esta mañana. Yo no sé si tú en algún momento has puesto los pilares de tu vida o el pilar de tu vida en tu familia, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tus amigos, tu comunidad de vecinos, en el bar de al lado. No sé dónde están tus pilares, pero solo hay un pilar que es inamovible y es Cristo. Y nada podría opacar eso si tu fe está firme en el Señor y puedes decir, yo me alegraré a pesar de que lo que yo vea se venga abajo. Yo me alegraré en el Señor. Me gustaría que escucharas esta canción. Es una canción que habla de la fidelidad de Dios aún cuando lo perdemos todo. Voy a pedir que no lo pongáis demasiado alto. Y te invito a reflexionar sobre si en algún momento has mirado aquí lo que se ve en vez de mirar en lo que Dios ha hecho por ti. Yo no voy a cantar, ¿vale? Es una pista que ya está. Si me pongo a cantar yo, os vais todos antes de que termine. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa
tu palabra, que nos enseñas y nos guías, Señor, en luz, en santidad, Señor, a través de ellas. Padre amado, perdónanos por las veces que hemos puesto nuestros ojos en las cosas que se ven. Y cuando hemos visto que alguna cosa no ha salido como desearíamos, como nos hubiese gustado, a veces incluso nos hemos llegado a enfadar contigo o a cuestionar el por qué has hecho esto o el por qué has hecho aquello otro o por qué no me has dado esto y me has dado esto otro. Padre amado, a veces pecamos faltando a tu soberanía, Señor. Reconocemos en esta mañana que tu soberanía quiere decir que tú haces lo que tú quieres, lo haces cuando tú quieres, lo haces con quien tú quieres y lo haces porque tú quieres. Padre amado, ayúdanos a verdaderamente vivir en tu voluntad, incluso cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Que nuestra confianza no esté puesta en lo que vemos, sino que esté puesta en Cristo y solo en Cristo. Que allí en aquella cruz, que cuando miremos nuestra vida reflejada, nos asombremos y nos maravillemos de lo que has hecho por nosotros. Que siendo enemigos tuyos en otro tiempo, que vivíamos en oscuridad y en pecado, tú decidiste mostrarnos tu misericordia, tu gracia y tu amor en aquella bendita cruz y nos salvaste en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre amado, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a entregarnos cada vez más y cada vez más depender más y más de ti y no de las cosas que vemos. Señor, te amamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.